Así está la tarde aquí en Montevideo, previo a la entrada del invierno a las 17:50. Esa clásica pregunta que es, ¿qué harías vos si tuvieras la oportunidad de vivir otra vez? ¿O qué te hubiera quedado? ¿Qué te quedó pendiente? Mi respuesta siempre es la misma: ser arqueólogo o antropólogo. Es algo que siento que en algún momento me hubiera gustado hacer y que podría haber sido o formado parte de mi vida realmente siempre. Estamos recibiendo a alguien que sí tomó la decisión de ser arqueóloga e investigadora. Estamos hablando de Nicole de León. Bienvenida, Nicole, un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se realizó un hallazgo recientemente en la Ciudad Vieja o qué tan recientemente se realizó? Que es un lugar donde, bueno, sabemos que peatonalizar una calle, cambiar un caño, puede deparar sorpresas. Sí. Bueno, Ciudad Vieja es un lugar donde hay muchas capas, digamos, históricas, ¿no? Entonces, bueno, es un sitio que lleva una ocupación, por lo menos desde la fundación de los europeos, también poblaciones autóctonas, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, podemos hablar de vestigios arqueológicos, estructuras, no solamente objetos materiales, como botellas, platos y demás, sino que también edificaciones más grandes. Una de ellas, por ejemplo, que está integrada a un edificio es la fuente de agua en el anexo de Torre Ejecutiva. Detrás de Torre Ejecutiva hay un edificio que durante la excavación para la fundación se encontró allí. Recordemos, por ejemplo, que Montevideo, una de las cosas, entre otras, lo que lleva y tarda en fundarse es por la falta de agua y leña en la península. En Buenos Aires se tomaba el agua del río, en Montevideo es salobre, ya nos dimos cuenta con todos estos temas del agua el año pasado. Entonces, bueno, se abren fuentes, que son excavaciones que se realizan en roca o en el suelo y mana el agua. Y ahí en el anexo de Torre Ejecutiva encontramos una. Se integró al edificio, o sea, si uno ingresa en el hall de entrada la van a ver. Bueno, después... Uno podría además imaginar la gente haciendo cola. En realidad las fuentes de agua eran bienes de realengo, o sea, que eran bienes del rey. Cualquiera podía abrir una fuente, pero después también cualquiera podía ir a buscar agua ahí. Pero recordemos que quienes suministraban, por ejemplo, el agua eran los aguateros, ¿no? Seguro. Entonces uno les la pagaba, llevaban a las casas. Claro, uno les pagaba a ellos para que se distribuyera. Y era la única forma que teníamos en ese entonces de tomar agua. O de los arroyos también, digo, pero ese tipo de agua, ¿no? No estaban las cisternas, son los grandes tanques de almacenamiento de agua de lluvia, que vienen después. ¿Qué otros hallazgos encontraron? Por ejemplo, y que también quedó integrado, esta obra en Torre Ejecutiva obviamente estuvo a cargo de Presidencia. Después en la Junta de Montevideo, cuando se estaba haciendo la remodelación para la sala de exposiciones, allí encontramos, es una de las primeras manzanas, de los primeros solares que se reparten. Encontramos vestigios de esas primeras edificaciones de 1726-27 y a su vez encontramos una edificación que es anterior por la evidencia arqueológica que tenemos, que es anterior a esa fecha y que todo indica que es el fuerte portugués. O sea, anterior a la fundación de Montevideo. Porque en la arqueología nosotros trabajamos lo que se llama estratigrafía, ¿no? Son los distintos estratos, las distintas capas, entonces, tanto a nivel del suelo como a nivel constructivo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos edificaciones que son del principio de la ocupación española, pero esas están apoyadas sobre una construcción anterior. Entonces sabemos que eso que apoya en algo no puede ser posterior a lo otro. O sea, funciona así más o menos. Seguramente, sí. Entonces... ¿Es cierto que la presencia de plástico a determinada profundidad marca un antes y un después de una era, claro, por ejemplo, la era del plástico? Nosotros, sí, nosotros tenemos, por ejemplo,
en lo que se llama la lectura estratigráfica, ¿no? Son indicativos de cosas. Distintos materiales indican épocas. Eso vendría a ser lo que se llama datación relativa, ¿no? Nosotros tenemos determinados objetos que sabemos que a partir de determinada fecha se empezaron a fabricar y que se dejaron de producir en otras, ¿no? Entonces, son como marcadores temporales que acotan momentos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el primer nivel de ocupación que encontramos en ese lugar ahí en la Junta. Encontramos balas de avancarga de las armas que se cargaban por delante, piedras de chispa, material cerámico como contenedores, o sea, marca un sitio más de ocupación militar y no de ocupación doméstica, que sí lo tenemos en estratos más arriba. Ajá. Que sí marcan que había una casa de familia, por ejemplo. O sea que primero, de alguna manera, una presencia militar que asegurara el territorio y luego se fue como incorporando la población civil. En realidad, lo que te marca esto es, sí, hubo un asentamiento de tipo militar, que para nosotros corresponde al fuerte portugués, porque efectivamente el fuerte portugués, los mapas, los planos que existen, lo marcan en ese sitio. Y a su vez la ocupación española que hubo ahí era civil, no era militar, entonces nos lleva a pensar justamente eso. Y eso se integró al edificio, o sea, la Junta también tomó esto con la responsabilidad que merecen la importancia de los vestigios, y ahora se está trabajando en una puesta en valor para el Día del Patrimonio, en conjunto con la Comisión Nacional de Patrimonio. Y bueno, y después han habido otros hallazgos también de otras fuentes de agua en edificios del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en la Casa Rodó, que también se va a integrar, es un edificio de viviendas. Claro. Y Nicole, hace poco por lo menos se divulgó que en Grecia, preparando un terreno para colocar un radar, ¿no?, para comunicarse, en fin, encontraron restos de la civilización minoica. Pare todo, ¿no? Se paró de construir el radar, sí, queda todo suspendido para darle la importancia que tiene la recuperación, restauración, claro, de lo encontrado. ¿Hay un protocolo de actuación aquí en Montevideo o en el país, claro, que a partir de un hallazgo con determinadas características separe lo que se está haciendo o de alguna manera se pueda complementar? Claro, nosotros tenemos una ley de patrimonio que es bastante antigua, es de 1971, donde hay determinadas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, todo monumento histórico nacional necesita un estudio arqueológico, pero luego también tenemos cierta normativa que tiene que ver con las leyes de impacto, ¿no?, de impacto ambiental, donde también según determinados proyectos se requiere el estudio previo de arqueología, también estudios ambientales, ¿no? Hay varias cosas que se tienen que hacer antes de encarar determinados proyectos que son catalogados de determinada forma. Y después a nosotros nos guía, digamos, los protocolos de la Comisión Nacional de Patrimonio, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Una de las cosas que siempre está bueno pensar es que somos los primeros que estuvimos en este lugar, entonces que hay historias previas y que nos podemos encontrar justamente con esas evidencias, ¿no?, de otras vidas. ¿Qué sentimientos despierta cuando ves algo que no debería estar allí y obviamente te puede generar una expectativa? ¿Qué te pasa? Nosotros en realidad, antes de hacer la excavación, hacemos una investigación histórica. O sea, en arqueología, la parte, la metodología, digamos, de abordaje y demás, como disciplina científica cumplimos con determinadas formas. Y una de ellas es hacer una investigación previa. No vamos a excavar en cualquier lado así nomás, sino que justamente se hacen todos los estudios y en función de eso las excavaciones o los sondeos, ¿no?, los cateos, son como dirigidos, no abrimos en cualquier sitio. Entonces, generalmente, ya con la investigación anterior, nos vamos como dirigiendo hacia lo que podemos encontrar. Es cierto que pueden haber sorpresas, elementos que no pensábamos que estuviesen allí,
y se siente muy bien y es como un desafío también poder interpretar, ¿no? ¿Recordás alguna de esas sorpresas? No, puntualmente así. Bueno, el tema de la fuente de agua fue una sorpresa. Fue la primera que se encontró en Montevideo. Ahora ya encontramos 3, 4 más. Pero sí, fue sorpresivo porque no estaba dentro del inventario patrimonial de la ciudad. La utilización de tecnologías, georradares, o disculpan si capaz que no es el término, No, sí, está bien. ¿está Se a usan, disposición? ¿Se puede todavía incrementar? se pueden ¿Sirven? usar, sí. Nosotros lo hemos usado en varias oportunidades. Una de ellas, por ejemplo, fue en un sitio bastante temprano a nivel histórico, en Soriano, cerca de la Concordia, el primer asentamiento de Gaboto de 1527, que hay un fuerte y un sitio en agua también. Ahí se utilizó georradar. Lo que sucede es que hay que saber leer bien las cosas y hay que tener un conocimiento del suelo, porque el georradar te marca determinadas anomalías, pero no te dice qué hay. Entonces uno tiene que tener determinado conocimiento, no es aplicar el georradar al inicio, porque te puede dar lecturas cerradas. Y a su vez nosotros tenemos, como te decía, muchas capas con distintos tipos de rellenos, de suelos, y eso también te marca anomalías. Entonces, si tuviésemos una duna y debajo de esa duna hubiese algo construido, ahí está súper bien, porque no tenés otras cosas que claro, te interfieran. Entonces te lee esa edificación y nada más. Pero no es la realidad general, o sea, el suelo es amplio. Hoy conversamos en la primera parte de Basta de Cháchara sobre el vino. Hoy uno va a la góndola del supermercado y tiene una disponibilidad de botellas de vino, ¿no? Generalmente son de 3/4, ¿no? Yo recordaba cuando en mi casa había vino, era de Dama Juana directamente, o iba con la botella de refresco vacía al almacén y había un dispensador, ¿no? Que lo utilizaban tipo tanque, ¿no? Y se te llenaba y vos volvías con un vino que vaya uno a saber, ¿no? ¿De dónde provenía? Hoy tenemos toda una trazabilidad. ¿Hubo presencia de vino? ¿Se pudo constatar? ¿Se puede averiguar algo más de la presencia del vino en Uruguay? Que uno puede arrastrar hasta Arriague, por lo menos allá en Salto, la cepa Tanat. Pero, claro, ¿qué dice de ese producto? En época colonial, claro, o sea, sí se ha estudiado el vino. Nosotros, yo integro un grupo de estudio de la vitivinicultura en el Uruguay, que lo dirige Alcides Beretta. Pero en época que tenemos algunas publicaciones justamente con lo que es la modernización del Uruguay, el inicio de la vitivinicultura, pero a nivel colonial también hay datos de qué tipo de vino se consumía. Por ejemplo, se consumía un montón, muchísimo alcohol. ¿Sí? Las crónicas marcan que había muchísimos sitios donde se expendía bebida alcohólica de todo tipo. Se traía vinos de España, vinos franceses, pero también venía vino de Chile. Hay una crónica muy interesante, una expedición de Bougainville de 1763, donde viene un abate, un cura Pernetti, que informa y que dice, bueno, que van en ese entonces era Viana gobernador, y dice que van hasta la estancia, hasta la quinta del gobernador, y toman vino, pero que venía en cuero de cabra y que tenía como un gusto diferente. Como la bota, ¿no? Claro, que pero de repente toman los vascos. Claro, pero esto era la cabra, el cuero completo. El cuero completo, sí, claro. No era una bota. Y que bueno, que tenía un gusto medio particular, hace la explicación que está muy interesante, pero y que preferían los vinos que ellos habían llevado. Claro. Hacía como esa comparación y bueno, nada, hay cosas muy bonitas para Nicole, ver. ¿dónde se pueden exhibir o se pueden ver algunos de estos hallazgos o sitios? Mira, los que están integrados actualmente ya los edificios y se pueden visitar, que no están concluidas las puestas en valores, el de la torre ejecutiva, el anexo a Torre Ejecutiva, que actualmente se está haciendo la restauración de la fuente, y el de la Junta de Montevideo también, que está en 25 y Juan Carlos Gómez.
Ahí se pueden ver la parte de las estructuras. La parte de la exhibición de los materiales está aún en proceso y va a quedar pronto para, por lo menos en la Junta, para el Día del Patrimonio. En Presidencia no sé aún. Muy bien. Nicole, un placer tenerte aquí, conocer de primera mano todo este trabajo y bueno, nada, la envidia absoluta de tu profesión. Muchísimas gracias. Un placer.